Bueno, vamos a ver. Abriendo melones. Hoy quería tocar el tema por un artículo que he leído de la RAE hablando de la traducción al español, pues de topónimos, de lugares y demás. En este artículo estaban hablando sobre cómo las formas de Lleida o Girona en español existen, traducidas al castellano como Lérida, Gerona, y aplicaban lo mismo a lugares del País Vasco, que si Guipúzcoa o Vizcaya, podemos decir en español Vizcaya, ahora sí con V y con Y, o Guipúzcoa sin K, con C y con tilde en la U y demás. A mí me ha faltado que me hablen de Sanjenjo. Y esto sí que ya sé que es un sacrilegio aquí en Galicia, pero voy a explicar bien por qué. A ver, yo intento utilizar la lógica en todo lo que puedo. Y la lógica a mí me dice que la RAE, por más que, bueno, haya tenido, como decía Juan Manuel de Prada, unas cuantas tragaderas, la RAE es un organismo que existe desde hace siglos. En Galicia tenemos la Real Academia Galega y en otras comunidades tienen, pues que si el Institut d'Estudis Catalans y todas estas cosas. Y muy bien, estos organismos a veces yo creo que han al menos transmitido la percepción de que su función es otra. La función, al menos de la Real Academia, no es imponer que esto es buen español o esto es mal español, o que esto no debes de decirlo así porque lo dices mal. La Real Academia Española recoge qué es español. Entonces, lo que no recoge la Real Academia Española, pues no es español. Y muy claramente, por ejemplo, el mal llamado lenguaje inclusivo, de hablar de todes o de hablar de chiques, no es español. Además, para el que use eso que sepa que Inocente Duque registró todo este lenguaje inclusivo en una obra literaria que ha reclamado sus derechos, así que los derechos sobre esas palabras teóricamente inclusivas los tiene Inocente Duque. Incluso la Real Academia ha dicho que el desdoblamiento del masculino con el femenino es artificial para ciertas formas. Y a ver, evidentemente en español tenemos géneros, y los géneros gramaticales en español sirven precisamente para dos cosas. Uno, para diferenciar cuando en un grupo solamente hay mujeres, o para diferenciar en ciertos contextos cuando solamente hay hombres, o cuando es un grupo mixto. Y la gracia está en que la forma neutra para los grupos mixtos se utiliza la misma forma que para el español. Bien, la Real Academia ha dicho que decir todos y todas es una redundancia, con toda la lógica del mundo, porque no existe algo que sobrepase al todo. Todos incluye a absolutamente todos. Si hablamos de personas, a todas las personas. Y ahora lo digo en femenino y no pasa nada. Y si digo todos están bien, significa que absolutamente todos están bien. Si hay alguna mujer, porque solo pasa con las mujeres, aunque a veces algunos asumen también este tipo de prejuicios estúpidos, que se siente ninguneada porque digo que todos están bien y ella está incluida en lo que acabo de decir, pues a lo mejor se lo tiene que hacer mirar. Bien, entonces, si todos incluye a las mujeres, y ahora digo todas están bien, amigos, aquí pasa otra cosa. Si yo digo todas están bien, estoy diciendo algo mucho más específico, y eso puede significar esa frase dos cosas. La primera puede significar que en ese grupo solamente hay mujeres, con lo cual yo voy a decir, pues evidentemente todas están bien. Pero si en ese grupo hay muchas mujeres y algunos hombres, lo que estoy diciendo es que solamente las mujeres de ese grupo están bien, con lo cual no estoy haciendo ninguna referencia a los hombres, no estoy incluyendo de hecho a los hombres en ese tipo de frase, en esa construcción, así que el significado va a cambiar notablemente, ¿no? No existe una forma específica en español para decir
algo similar, por ejemplo, con los hombres. Si yo digo todos están bien, estoy hablando absolutamente de todos, no específicamente solamente de los de género masculino. Entonces, alguien decía, que es muy curioso, que la queja de las feministas siempre es, en la lengua española, aquello del lenguaje que nos incluya porque nos sentimos discriminadas o no incluidas por el lenguaje, y resulta que en español hay una forma específica para referirse a ti, que te incluye a ti, que hace referencia única y exclusivamente a ti por ser mujer, cosa que no existe para los varones, y la discriminada eres tú. Así que habría que ver si realmente el lenguaje discrimina a la mujer o más bien no la favorece. Una reflexión que cada uno tome como quiera. Volviendo al tema de la RAE y el tema de Sanjenjo o no Sanjenjo o Sanxenxo. Vamos a ver, poca gente he conocido aquí en Galicia que se atreva a decir Sanjenjo. Vale, la cosa es la siguiente, y la pregunta que yo me hago: ¿qué autoridad se cree la gente que tiene la Real Academia Galega da Lingua, en este caso, para decirle a los chinoparlantes, angloparlantes o hispanoparlantes cómo se tienen que pronunciar o decir las cosas en su propio idioma? Lo que está diciendo la gente de que en español no se puede decir Sanjenjo, sino que hay que decir Sanxenxo, es tenemos que imponer cómo se pronuncian las cosas en galego a otros idiomas. Lo cual a mí me hace muchísima gracia, porque, ok, perfecto, utilicemos la misma vara de medir. Hace algunos años teníamos la calle Juan Carlos I. Después de los escándalos del rey emérito, en Pontevedra se le cambió la calle, aunque todo el mundo sigue, por supuesto, llamándole la calle Juan Carlos I. Bueno, jamás se le llamó Juan Carlos I, se le llamaba Xoán Carlos I. ¿Por qué? Si ese hombre nunca se ha llamado Xoán Carlos. Y así miles y miles de casos. Si nosotros tomáramos la misma regla que se está intentando imponer sobre otras lenguas, en este caso los catalanes versus los españoles, o el gallego versus el español, lo que nos vamos a encontrar es que jamás podríamos decir ni Alemania, ni Alemania como dicen en galego, sino que tendríamos que llamar Deutschland a ese país, y no sé si lo he pronunciado demasiado bien. Probablemente la razón por la que se traducen los nombres es precisamente porque puede haber bastante dificultad a la hora de llamarles, digamos, traducido. Y lo mismo, nadie osaría decir Londres ni Nueva York, deberíamos decir London o New York. Recuerdo a alguien que me dijo, no, porque había una norma que había dicho que, claro, solamente las ciudades importantes sí que se pueden traducir. Y yo, amigo, eso se llama hacerse trampas al solitario. O sea, utilizo las normas que a mí me convienen cuando me favorecen, y cuando no me favorecen a mi relato probablemente ideológico, pues no voy a utilizar esas normas. Entonces, mi opinión no es que se deba de llamar Sanjenjo a la ciudad de Sanxenxo, ni muchísimo menos. Pero, curiosamente, Sanxenxo es una ciudad muy frecuentada por turistas muchísimos de Madrid, de otros lugares de Galicia y también pues de otros lugares de España y de otros países. De hecho, es una ciudad que en verano como que triplica, incluso cuadriplica a veces, o casi cuadriplica su población, ¿no? Muy probablemente, pues simplemente hay que darse cuenta que el sonido xe que hay en galego y que hay en muchos idiomas, pues justo en español no existe ese sonido xe. Entonces, además tenemos otra cosa a tener en cuenta. Casi todas las palabras o las sílabas que hoy día en español se escriben con J y se pronuncian con J, en el pasado lo hacían con X. Y así tenemos el caso de México. Ningún mexicano escribe México con J, solo lo hacemos los españoles. Pero aún así,
ellos no pronuncian México como si hacen, por ejemplo, los estadounidenses, porque han visto eso escrito y lo han aprendido así. Entonces, podemos decir que no, señores ingleses, no se les ocurra pronunciar México, porque ustedes tienen que decir México, y entonces te vas a encontrar a los pobres americanos intentando decir México, porque no tienen el sonido J en su idioma. Así que, con perdón, esto todo me parece una estupidez y una osadía. Si alguien dice Sanjenjo, es más, si muchas personas dicen Sanjenjo, y por eso decía lo de que es una ciudad que triplica su población, esto significa que hay mucha población que va a ser probablemente hispanohablante que va a utilizar esa palabra. Luego esa palabra acabaría, de alguna forma, siendo recogida en el idioma español, de que, bueno, esta es como en español llamamos a esta ciudad. Y señores, de alguna forma no podemos ser, no sé, lo suficientemente abiertos de mente como para decir, oye, mira, esta ciudad se llama así, fantástico, oye, la llamáis así, perfecto, oye, nosotros la llamamos Sanjenjo, ¿sabes? Y además es que nos encanta y tenemos un amor por este lugar y lo amamos y demás. Y no podemos ser lo suficientemente abiertos de mente como para decir, mira, chicos, en gallego se pronuncia así, en español se pronuncia así, todos felices. Pues hay gente que no, hay gente que quiere imponer, y esto es simplemente porque yo lo digo y punto. No, los nombres no se traducen. Bueno, pues los nombres no se traducen, pero sí muy bien que a personajes históricos le cambiáis los nombres porque os da la gana, como acabo de mencionar el caso del rey Juan Carlos I. Si no se traduce el nombre de Jordi por Jorge, y entiendo que, oye, sobre todo los nombres que no son como demasiado difíciles de pronunciar, pues a lo mejor pues que no se traduzcan, seguramente no hay tanta dificultad en pronunciar Jordi, pero es verdad. ¿Por qué en español, en Cataluña, hay que poner Parlament de Cataluña, vale, en catalán, y en traducción al español resulta que en ambos está escrito con NY? Bueno, la NY en español se pronuncia Catalunya. Luego, no tiene absolutamente ningún sentido que tú impongas una grafía para que luego por encima impongas la pronunciación de esa grafía de acuerdo a tu idioma a otras personas que no hablan tu idioma. No sé si me explico. En mi opinión, no es algo inocente. Al final todo esto está contaminado por una ideología probablemente pues nacionalista, y bueno, incluso voy a ser demasiado bueno y decir que no es una ideología, sino que simplemente puede estar influenciado por una cierta reivindicación de cómo las cosas son en su origen cultural y en el idioma y demás. Pero es que aquí también tengo otro problema. Y es que aquí queremos decir, y estoy hablando ahora concretamente de Galicia, y esto seguramente se puede extender a todas estas comunidades que tienen situaciones parecidas, queremos decir que la comunidad gallega tiene una lengua propia y una cultura propia. Jamás se dice que para muy alto porcentaje de la población gallega, esa lengua propia y esa cultura propia es española. El castellano es la lengua materna, de hecho, de la mayoría de gallegos hoy día. El castellano es la lengua por encima mayoritaria en Galicia. Claro, algunos, pues entiendo y hasta lo puedo, oye, empatizar con eso de a nosa lingua, pois, está desaparecendo, entón temos que protexela e coidala e todo isto. Sí, ok, perfecto. Y, oye, hay lugares donde el gallego es mayoritario y hay lugares donde el gallego es minoritario. Normalmente la norma se cumple en las aldeas hablan más gallego, las ciudades pequeñas hablan más gallego, en las ciudades grandes se habla más castellano. Evidentemente hay una parte de lógica en esto. Esto pasa en Cataluña también. En Barcelona se habla mucho el español. En Girona probablemente se habla mucho menos porcentualmente. Después ahí hay otros temas, porque es muy curioso como en Cataluña catalanes independentistas me decían, la realidad es que
el catalán en Barcelona es una lengua burguesa. En Galicia eso es al revés. Claro, esto tiene que ver por lo que digo, las razones históricas de que, oye, en Cataluña pues la nobleza hablaba catalán y en Galicia la nobleza pues vino de fuera y fue puesta y hablaba evidentemente castellano. Chicos, no sé qué decir, haber estudiado. Vamos a cambiar ahora lo que pasó hace, no sé, 500 años a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor alguno está pretendiendo hacer eso. Otra cosa más, estoy ahora, crítico a full con el gallego. Si tú impones el gallego, hablo realmente de poner trabas para el mercado laboral, poner trabas para el desarrollo profesional, poner trabas, al final, para poder hacer la actividad que tú escojas. Si tú pones trabas, lo que estás haciendo es, uno, frenar la inmigración valiosa. Hay personas de otros lugares que van a pensárselo bien antes de venir a Galicia, y estoy hablando de una comunidad que no para de perder población en los últimos 50 o más años. Y dos, si tú pones trabas, generas un rechazo. Yo me acuerdo de dar clases en la ESO y que chavales de cuarto de la ESO te digan, mira, yo, profe, de verdad, a mí la política me da igual, pero tú abres el libro de gallego y lo primero que ves es nacionalismo. Bueno, no sé cuánto su criterio es acertado o no acertado, pero las lenguas no deberían de ser algo político. Las lenguas no tienen que ver con política. Me hizo gracia porque hace unos meses vi como en un canal de YouTube, el canal de Charcón, que también es músico y creo que el chico es de Vigo, él entrevistaba a un grupo que es algo así como unos nazis, pero independentistas gallegos, una cosa muy curiosa, que yo digo, claro, es que el hecho, lo que sería un triunfo, entre comillas, para la gente que defiende y reivindica el gallego y que se utilice el gallego muchísimo más y todo esto, entonces una cosa que veríamos plasmada, ese triunfo, sería el ver a una persona alabando al pintor austríaco en lengua gallega, tal vez. O a alguna persona, yo qué sé, reivindicando el Islam también en gallego. O yo qué sé, o algún gallego parlante, me refiero, alabando a la figura de Franco o cosas así. Y seguramente los haya. Lo que pasa es que por alguna razón no se pone el foco realmente en estos casos, ¿no? Así que bueno, conclusión de este vídeo. Los idiomas no son algo político, no deberían de utilizarse políticamente lo que tú has aprendido a hablar desde la cuna de tu madre, y ojalá, y esto sí que quede muy claro, ojalá todo el mundo pudiera ser bilingüe o políglota o aprender cuantos más idiomas mejor. Aquí en Galicia concretamente tenemos un idioma más, cosa que no existe en absolutamente todos los sitios. Eso puede ser una riqueza cultural, y yo creo que cuando se utiliza esa riqueza cultural precisamente para dividir a la población o para desunir o para separar, estamos cometiendo un grave error que además va a ir en detrimento, porque en este caso, lo siento mucho, pero es que el gallego tiene las de perder, y no precisamente por meter pasta, por hacer una especie de activismo político subvencionado, probablemente vas a generar el efecto Streisand, aquello de intento reivindicar una posición y tanto la reivindico que genero un rechazo y la gente se posiciona justo a favor de lo contrario. Y esto también ha pasado en Galicia. De hecho, es muy triste, para mí no. De hecho, es súper curioso cómo galegofalantes de las aldeas van y te dicen no, a mí o galego normativo non quero nin miralo. Gente que ha hablado gallego toda su vida, que rechaza el gallego legal, entre comillas, el gallego que recoge la Real Academia Galega da Lingua. Y de hecho es muy curioso que en Galicia pasa un fenómeno que también ocurrió en el País Vasco cuando hicieron, no sé cómo se llama, la lengua estándar, que unía a todos los vascos, que tuvieron que al final de una forma prefabricar. Aquí en Galicia se llama galego estándar o lingua estándar. Lo curioso de verdad es cuando tú vas y hablas con las personas de las aldeas, galegofalantes, incluso monolingües en galego, personas que han hablado gallego desde la cuna, que te dicen
no, a mí a lengua estándar non me gusta. O como mucho les dicen, no, eu falo galego, pero eu falo mal. ¿Cómo que tú hablas mal gallego, tío? Que tú has hablado gallego toda la vida. A mí lo que me parece vergonzoso es que precisamente desde unas instituciones de alguna forma se les diga que esta gente está hablando mal, cuando esa es la única gente realmente que va, entre comillas, a salvar tu lengua. Hay otro fenómeno que pasa aquí en Galicia también, que es el tema de los neofalantes. Gente que por razones ideológicas comienza a hablar gallego de forma habitual cuando antes no lo hacía. Bueno, para mí eso no es sostenible en una lengua. Igual que no es sostenible lo que le dijeron a mi mujer, que por cierto no es gallega, de que cuando quería sacarse los títulos de gallego, que no se les ocurriera leer nada anterior a 2010. Porque las reformas lingüísticas eran diferentes, entonces iban a aprender el gallego mal. Bueno, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que estás basando el conocimiento de tu lengua en los últimos 15 años? Estamos locos. Pues eso se lo dijo una profesora de gallego de la escuela de idiomas. Así que yo creo, mi reflexión es, aquí hay que darle un par de vueltas a todo esto, cuantas más trabas se ponen en cuanto al trabajo, en cuanto al profesorado, incluso en cuanto a el poder acceder o no acceder a según qué puestos, presentarse a ciertas oposiciones o no, lo que tienes que tener claro es que vas no a incentivar que la gente estudie el gallego, sino a frenar que profesionales cualificados vengan a tu comunidad, aporten riqueza y precisamente pues hagan eso. Yo creo y soy partidario de hacer un mix. Evidentemente no puede ser que yo llegue, por ejemplo, a una aldea y no me entienda con la gente que habla en esa aldea. Pero es que depende de donde yo dé clase, a lo mejor no tengo absolutamente ningún alumno galego falante. Entonces, esto es algo mucho más complejo. Yo creo que lo que sería ideal sería permitir que las personas se presentaran a estas oposiciones, y hablo ahora mismo del profesorado, y que pues de alguna forma o se, no sé, comprometieran a aprender el idioma, o que se pudieran tener un tiempo para sacarlo o lo que fuera, ya que de lo contrario estás sacando a personas del sistema. Y nada más, hasta aquí mi breve disertación sobre el tema del gallego, la situación del gallego, y yo creo que debemos, si queremos ser un poco más inclusivos, realmente ser mucho más flexibles y mucho más abiertos de mente. Lo contrario es realmente pues ser, pues lo que aquí se dice siempre, montunos, y en otros sitios dicen ser unos aldeanos. Es decir, esto es lo mío, no me lo toques, y lo haces como yo digo o lo estás haciendo mal. Pues no, chico, pues deja de imponer tanto y la gente aprenderá a apreciar mucho más tu cultura y mucho más tus costumbres, forma de vida, etc. Nada más, lo dejo por aquí. Dime lo que te ha parecido el vídeo, si te ha gustado, si no, puedes dejármelo en los comentarios, no hace falta que estés de acuerdo. Suscríbete, dale a like y espero que pases un magnífico día. Yo ahora me marcho, que tengo que marchar.